Hola mis queridos amigos que me siguen en mi canal Dulce Milagros de Jesús. Estamos aquí para terminar la jornada que hemos iniciado con la violencia silenciosa. El tipo de violencia que no se ve, pero se siente en el alma, que destruye, que desmoraliza, ¿verdad? Y que nos destruye nuestra estima propia. Vamos a iniciar con una oración. Querido Padre Celestial, le queremos rogar que su Santo Espíritu pueda guiar nuestras mentes, que podamos ser elevados al trono de la gracia y que nos ayude a ser vencedores. En el nombre de Jesús, amén. Pues en los videos anteriores hablamos de diferentes etapas de la manipulación, diferentes disfraces que el enemigo tiene para deshacer todo el carácter que el Señor está formando en nosotros, ¿verdad que sí? Hablamos del incitador, que es el tipo de persona que utiliza iras, muchas veces palabras que destruyen la moral para someter a su víctima. También el interpretador, que es una persona con un léxico bien avanzado, desarrollado y que puede manipular las palabras de la otra persona hasta cambiarle el sentido para beneficiarse él y hacer a la persona sentirse inadecuada al hablar o al proceder. Hay otros tipos de manipulaciones también de los cuales hablamos, como está el victimizador y otros tantos que no pudimos abarcar. Pero es importante que nosotros entendamos que la persona que manipula tiene un nivel de inseguridad muy grande, tiene traumas que quizás nunca canalizó, nunca permitió que el Señor tornara todas las cosas malas en buenas, como el Señor dice que todas las cosas malas que nos pasan en las manos del Señor se convierten en bendiciones, pero nosotros tenemos que permitir al Señor trabajar. De otra manera, entonces vamos a dominar a las otras personas. Debemos de entender también que el manipulador necesita ese poder, ¿verdad? Para sentirse pleno. Necesita humillar a la otra persona, pero también para satisfacer sus necesidades. Una persona que pues utiliza métodos porque es una persona orgullosa, que no pide las cosas de manera directa, sino que goza en su interior, manejando la mente ajena y produciendo un estado de culpa para obtener lo que quiere de su víctima. Hoy vamos a desglosar un poquito lo que es un tipo de manipulación que es un poquito diferente a las demás y es aquel que se le llama manipulador remora. La remora es un pececito que vive en el fondo del mar con animales mucho más grandes que él. Por ejemplo, está con los delfines, los tiburones, las ballenas, las tortugas marinas o cualquier otro animal que es bien grande. La función de este pececito en el mar es limpiar la piel de estos animales. ¿Por qué se le llama al manipulador remora? Pues sencillamente por el paralelismo que se hace. Recuérdense que de la naturaleza podemos aprender mucho, tanto del bien como del mal. Así que el tipo de persona que es remora es, como dije, un poco diferente a los demás porque aparenta no molestarle el progreso de los demás. Recuerden que una de las características más notorias del manipulador es el egoísmo, es la envidia, es el deseo, ¿verdad?, de tener aquello que la otra persona tiene, pero sin esfuerzo. Sacarlo de una manera, como dice la Biblia, a hurtadillas. Pero esta persona no se comporta, a pesar de que sí tiene este sentimiento por dentro, pero no parece molestarle. Siempre está rodeado de personas que son más grandes que ellos, no de físico, puede ser de físico, pero especialmente en lo social, intelectual, ¿verdad?, en lo moral, en todo aspecto de la palabra, ¿verdad? Este tipo de personas siempre se sitúa, siempre busca una pareja que tenga un estatus mayor que este victimizador y tiene una característica que es aparentemente digna de admirar. Constantemente está halagando con palabras, con expresiones a la persona con la que está.
en mi país dice es el tipo de persona que quita el polvo. Siempre le está diciendo, oye, tú eres tan inteligente, tu comida es la mejor, no había comido una comida así, tú siempre haces algo bueno. En el trabajo es el tipo de persona que le hace o te hace sentir que eres indispensable, que tienes una mente maravillosa. Y si es en la iglesia, es el tipo de hermano que te dice, es que Dios te usa, es que tú tienes un don del cielo, que cuando tú llegas, todos los problemas desaparecen. En el hogar también se le halaga con los hijos. Cuando hay conflicto y tú no estás aquí, yo me voy a volver loco o loca, ¿verdad que sí? Entonces, ese tipo de persona es aquel que toma el segundo asiento o el asiento de atrás, te deja manejar. ¿Y qué obtiene esta persona con ser así? Pues sencillamente obtiene que tú hagas todo el trabajo. Es el tipo de persona que toma la vida de manera fácil, que aunque te hace ver que es activa y eso, pero siempre se muestra incapaz. Nunca sabe cómo hacer las cosas, es la persona que siempre se está poniendo menos que tú. Al final, la víctima termina agotada mental y físicamente, en todo aspecto de la palabra, porque sus emociones también son invertidas para resolver el problema. Pero a pesar de que la víctima se desgasta, el tipo de manipulador remora no parece conmoverle. Es el tipo de persona que cuando vas a la iglesia y se están dando pautas, ¿verdad?, cómo ayudar a la familia, es la persona que se duerme. ¿Por qué se duerme? Porque tiene una paz en su corazón, no la paz del Señor, no como Dios la da. El tipo de paz que es el que se siente cuando una persona resuelve todas las cosas, cuando tienes a alguien esforzado y le deja la responsabilidad porque sabe que todo va a salir bien, porque la persona con la que está es responsable, es inteligente, es capaz, no se da por vencida fácilmente, así que esa persona sencillamente es como un parásito que vive de los logros ajenos, sin tener que hacer nada en la relación, sin poner un esfuerzo, tanto monetario, asimismo con todo esfuerzo moral, espiritual, ¿verdad?, y físico. Así que cuando la víctima se queja de que está sobrecargada, entonces este tipo de persona utiliza su voz, su manera de hablar para hacerle sentir que la recompensa que esa persona tiene es el fruto de su trabajo. Pueden haber comentarios como, no te sientas mal, mira, todo el que ha llegado alto como tú estás llegando ha tenido ese tipo de cansancio, de sentirse abrumado de esa manera. O, por ejemplo, puede decir, tú no ves los hijos, mira qué bonito están, siempre tan saludables, siempre tan inteligentes. Ese es el fruto. O sea, no te hace sentir, ¿verdad?, que te agradece. Al contrario, que eso es lo que tú te mereces, porque es el fruto de tu trabajo. Entonces, al final tenemos personas que muchas veces están enfermas físicamente por un exceso de trabajo, y también puede haber personas que sufran de migrañas, dolores de cabeza, porque tienen muchas responsabilidades en sus hombros. Pues bien, antes que el tiempo se agote, debemos de ver qué podemos hacer nosotros frente a una situación tan difícil así. Lo primero que debemos de hacer es acudir al Señor, recordando que cuando vamos al Señor con nuestros corazones abiertos, le hablamos y le decimos en oración nuestra situación, debemos también ser receptivos para escuchar la voz de Dios. El Señor tiene un método de cómo tratar a este tipo de personas. El método de Cristo nunca ha cambiado, lo único que es un proceso. Y nosotros debemos de aprenderlo para imitarlo. No es que Jesús va a venir y va a tomar mi situación y yo voy a estar ajena a todo esto. No, yo soy parte de ese proceso.
Lo primero que el Señor hizo siempre es hablar claro y al punto. Cuando estás siendo manipulada o manipulado, tienes que hacer un par inmediatamente. No puedes ceder a la situación. Se entiende que al principio, como estamos engañados, nosotros vamos a ceder por ignorancia. Pero ya que hemos sido alertados, y debemos también seguir investigando el fondo de la manipulación para nosotros detectar. Si sabemos que la persona está manipulando, no debemos ceder, aunque nos sintamos tentados a resolver la situación. Debemos de hablar de frente y establecer barreras de territorio. Por ejemplo, esto no te lo permito. Yo entiendo esta situación, esto se llama de esta manera, esta manipulación se llama así, no la voy a permitir. Esa actitud debe de ser firme y nosotros debemos de ser perseverantes. Si acaso la situación se torna hostil, donde vemos amenazas que nos amedrentan, que están dañando a nuestros hijos o a otras personas, puede ser por ejemplo a la abuelita, una persona vulnerable, ya sabemos que debemos de hablar con la persona y hacer un espacio. Y déjenme decirle, antes de seguir comentando acerca de esto, que en la Biblia se coloca al manipulador, mentiroso, se coloca al que mata, al que hace incesto en el mismo plano, también con el homosexual. Y lo que la Biblia dice es que después del Señor hablar, mostrar misericordias, hacer todo lo que está en su poder para convencer, ¿verdad?, con la palabra a esa persona. Y somos hostiles, o esa persona es hostil a la palabra de Dios y se goza en la maldad. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 5. Dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ven, el Señor aquí lo que quiere es salvación y liberación. Pero muchas veces nosotros somos los salvavidas. Nosotros tomamos el lugar del Espíritu Santo y cuando el Señor quiere hacer un trabajo, nosotros no se lo permitimos. Si son los hijos, cuando vienen las consecuencias, salvamos la situación. Cuando el Señor nos quiere apartar un poco para hacer un trabajo, ahí estamos nosotros alimentando esa manera de ser. Entonces, ¿qué pasa? En la historia de Israel, cuando Israel se fue a los ídolos y utilizó métodos así para dañar a los demás, el Señor los entregaba a sus enemigos. Y tenemos casos, dos casos tengo para compartir. Es el de Nabucodonosor y el de Manasés. Nabucodonosor, el rey del orgullo. El Señor lo entregó, ¿verdad?, al enemigo. Y pues el enemigo lo llevó a andar desnudo, comer grama como el buey. Sabemos que Nabucodonosor volvió en razón y va a estar en el reino de los cielos. También Manasés, este rey soberbio que mandó a cerrar al gran profeta Isaías, que sacrificó sus hijos a ídolos. Ese hombre tan malo, el Señor también lo entregó a los enemigos. Y de allá trajeron a Manasés con un guillete por la nariz. Así que la extraña obra de Dios, cuando el Señor permite algunas cosas en la vida, nosotros queremos entonces ahí ser mejores y más buenos que Dios. Tenemos una bondad que es una necedad. Por lo tanto, cuando nosotros pidamos al Señor que meta su mano, que nos ayude, debemos de cooperar y ser valientes. No tengamos miedo de la amenaza, porque muchas veces pensamos que como vienen consecuencias, si estamos en la misma familia, en la misma relación, vamos a ser afectados. Pero también la Biblia dice en Isaías 41:13, dice: porque yo, Jehová tu Dios, te sostendré por tu mano derecha, diciendo no temas, yo te ayudaré. Entonces sí, el Señor también trae la solución para la víctima. Mientras el Dios del cielo
trabaja con aquella persona que ha dañado, porque Dios es misericordioso, pero es Dios el que va a hacer este trabajo. La víctima tiene que entender su condición de daño, y eso es un tiempo para tomar terapias. Hay muchas maneras como una persona se puede restaurar, y lo primero es alabando al Señor, buscando de Dios, desarrollándose en las áreas donde haya quedado estancado. Muchas veces hay hombres, especialmente mujeres, que no han podido desarrollarse porque ya sea que tuvieran niños pequeños y en ese tiempo, ¿verdad?, debieron estar en casa, o puede ser algo o cualquier otra situación que se lo haya impedido. Es un momento de crecimiento, es un momento también para desarrollar los dones espirituales, para ser feliz, que si en otro momento no podíamos tomar un tiempo para poner nuestros pies en el agua, para desestresarnos, ese es el momento para también cuidar de este cuerpo que el Señor nos ha dado, pero para su honra y su gloria. Cuando hablo también de un distanciamiento, no me refiero a que la persona vaya a un divorcio, sino de que la persona pueda quedarse con el Señor pura, no para mirar a otra persona por allí. Pues debemos entender tanto el que es victimario como la víctima, que ninguno está listo para ninguna relación. Primero, porque esta persona que hace daño va a seguir dañando, y la persona que es víctima también necesita una recuperación y no es feliz, y la felicidad viene de Dios, no de otro ser humano. No es como dicen que un clavo saca al otro clavo. También debemos de entender las consecuencias. Si nosotros no tomamos acción, debemos de saber que así no vamos a entrar al reino de los cielos, porque el Señor necesita personas felices y restauradas, y Él aquí da el bálsamo de Galaad. Así que si nosotros sabemos lo que viene, si no ponemos un pare, quizás no vamos a tomar una acción. Entonces hablamos que está comprobado con la Biblia, con la ciencia, de que las depresiones, la tristeza causada en estas situaciones de manipulación lleva a trastornos mentales, que si sabemos que una demencia viene para nosotros, vamos a tomar más esto en serio, y no es para amedrentar, es que así es. El otro asunto que debemos de entender es cómo esto repercute en nuestros hijos, cómo esto pasa de generación a generación. Lo que los hijos ven, eso es lo que van a hacer y lo que van a permitir. Si mamá siempre fue victimizada, si mamá siempre fue manipulada, ahí afuera Satanás ya tiene a alguien para manipular a nuestros hijos. También ellos se pueden convertir en manipuladores. Así que debemos de entender que hay plumas que no podemos recoger, que sí podemos evitar a tiempo cuando el Señor nos da la palabra. El otro asunto que debemos entender es que si vamos a buscar ayuda profesional, la persona debe de estar fundada en Cristo. Debe entender que esta situación no es solo humana, que aquí hay espíritu de demonio, no aquí conmigo, sino en esa situación de manipulación, que esa persona debe de invocar la presencia del Señor y entender que con la palabra de Dios y con las técnicas que Dios le ha enseñado aún de la naturaleza, pueden hacerle frente. Pero si la persona no tiene un temor de Dios, no reconoce la omnipotencia del Señor, va a pasar lo que es bien ridículo. El manipulador es capaz de engañar al doctor, al terapeuta, al psiquiatra, hasta aquel que te toma la presión arterial. Llega la policía, hay un problema, lo engaña, y luego la víctima queda como victimario o victimizador. Así que hay que buscar ayuda, pero una ayuda que esté fundada en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Así que una vez que el Señor comienza a hablar, muchas de las consecuencias o del método que Cristo va a implementar quizás no nos guste. Seamos valientes,
confiemos en Dios y entendamos que el Señor lo que quiere es restaurar las familias. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a no dejarnos engañar, poner un pare a la manipulación y el engaño. Y cada día busquemos en la palabra de Dios para detectar al enemigo. Hay que conocer a Dios sobre todas las cosas, pero hay que conocer al enemigo para poder hacerle frente. Que Dios nos bendiga, oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque usted tiene planes hermosos con nosotros. Ayúdenos, Señor, a salir ilesos de esta batalla. Que sea usted el que pelee por nosotros, que nos sostenga y que nos sustente en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Recuerden suscribirse a mi canal, darle a la campanita, ¿verdad? Y darme un like si te gustó este video. Y ya estaremos una vez más con ustedes en el próximo video. Adiós.